Simeón se despertó por el fuerte olor a humo. El reloj electrónico en la mesita de noche marcaba las 2:12 de la madrugada. Al principio pensó que era un sueño, uno tan vívido y realista que hasta el olor parecía verdadero. Pero cuando inhaló más profundamente, el humo picante le quemó la nariz. Le dio un codazo a Valeria. Despierta. Huele a quemado. Ella abrió los ojos, olfateó el aire y se sentó de golpe en la cama. Su cabello rubio estaba desordenado, la cara aún somnolienta, pero su mirada se volvió inmediata y preocupada. Dios mío. ¿Qué está pasando? Simeón ya estaba poniéndose los vaqueros. El olor se intensificaba y ahora estaba seguro, algo estaba ardiendo en el garaje. El cableado era viejo, de aluminio, de tiempos de la Unión Soviética. Tenía pensado cambiarlo en primavera, pero nunca encontraba tiempo, mucho trabajo, nuevos contratos que requerían viajes constantes. Los niños. Valeria salió corriendo del dormitorio con una camisa larga y descalza hacia el cuarto de los niños. «¿Están dormidos? ¿Están bien?», gritó Simeón mientras se ponía un suéter. «Llama a emergencias, yo voy a ver qué pasa». Salió al jardín. La noche de octubre era fría y el césped crujía bajo sus pies por la helada. Del garaje salía humo gris por debajo de la puerta, y por la pequeña ventana se veía un resplandor anaranjado de las llamas. El corazón le dio un vuelco, su coche estaba dentro. Empujó la puerta del garaje. Una ráfaga de calor y humo punzante le golpeó la cara, obligándole a cerrar los ojos. En el rincón más alejado ardía el cableado junto al banco de trabajo, y las llamas ya se habían extendido a unas estanterías de madera con herramientas. El fuego lamía latas de pintura y disolvente. «Simeón», gritó Valeria desde la casa. «¿Qué pasa?» «Está ardiendo el cableado». Cogió el extintor que colgaba a la entrada, lo compró hace 2 años cuando el cobertizo del vecino se quemó. Apuntó la espuma al foco principal del incendio. El fuego siseó y empezó a apagarse, pero el humo se volvió aún más espeso y le quemaba los ojos. Valeria apareció a su lado. «Ya llamé a emergencias, dijeron que vendrán en 20 minutos», chilló ella. Simeón corría entre la casa y el garaje, intentando salvar lo que podía. Los extintores ayudaban, pero el fuego era terco. Por suerte, las llamas no llegaron al depósito de gasolina del coche. Todo pasó como en un sueño. Llegaron los bomberos, 2 camiones y un equipo de 6 personas. Apagaron todo con agua, revisaron las construcciones vecinas y redactaron el informe. El comandante, un hombre de unos 50 años y ojos cansados, explicó la causa. Cortocircuito en el viejo cableado de aluminio. Vean, aquí la conexión estaba mal hecha, se calentó y chispeó. Tuvieron suerte de despertarse temprano, porque si no, el fuego podría haber alcanzado la casa. El vecino, Miguel, apareció en bata y zapatillas justo cuando los bomberos terminaban. Ofreció ayuda, tenía herramientas en su garaje y podría arreglar algo temporalmente. «No es necesario», respondió Valeria con brusquedad. «Lo solucionamos nosotros mismos». Simeón miró sorprendido a su mujer. Miguel les había ayudado varias veces, cuando el coche no arrancaba en invierno o para mover el armario durante las reformas. Normalmente Valeria era muy amable con los vecinos, quizás incluso demasiado. «Valeria tiene razón», dijo Simeón suavemente, sin querer agravar la situación. «Gracias, Miguel, pero ya está todo bajo control». Miguel se encogió de hombros y se fue murmurando algo para sí. A las 5:30 de la madrugada, cuando el último camión de bomberos se retiraba, sonó el teléfono de Valeria. Ella lo sacó del bolsillo de su chaqueta y miró la pantalla. Simeón notó un cambio fugaz en su rostro, como si tuviera miedo o sorpresa. «Es Igor», dijo ella y contestó. «Hola». «Valeria, oí que tuvieron un incendio», la voz de Igor se escuchaba claramente en el silencio de la noche. «¿Está todo bien? ¿Necesitan ayuda?» «¿Cómo lo sabes?», preguntó Valeria, y Simeón escuchó una extraña nota en su voz. «Svetlana me contó. Su marido es bombero, acaba de volver de una intervención. Puedo ir si hace falta». «No hace falta». «Igor. Ya terminó todo». «¿Seguro? ¿Y los niños?» «Los niños están en casa. Ni los despertamos». «Bueno. Si necesitas algo, llama a cualquier hora». Valeria colgó. Simeón sonrió con ironía. «Es extraño que no duerma por la noche».
¿Y cómo tiene tanta información tan rápido? Quizás él tampoco podía dormir, encogió de hombros Valeria. No sé quién duerme cuándo. Simeón asintió. Igor era un conocido lejano, se habían conocido en una fiesta hace unos 8 meses. Se veían poco, solo en reuniones de amigos comunes. No entendía por qué se preocupaba tanto por su familia, pero ahora no era momento para pensar en eso. Entraron a la casa. El olor a humo estaba también dentro, la fragancia se había impregnado en la ropa y el pelo. Valeria sacó el teléfono y miró la pantalla otra vez, segunda vez en 10 minutos. ¿Alguien más llamó?, preguntó Simeón. No, respondió rápidamente. Se está acabando la batería. Simeón fue a la habitación de los niños. Arturo y María dormían profundamente, ni el sonido de la sirena de los bomberos los había despertado. Arturo estaba tumbado a lo ancho de la cama, con la manta en los pies. Simeón le acomodó la postura y le cubrió bien con la manta. María dormía abrazando a su oso de peluche, con los labios ligeramente abiertos. Él le arregló la manta y salió en silencio. En el salón, Valeria estaba sentada en el sofá con el teléfono en las manos. La pantalla brillaba y ella leía algo. Mañana habrá que ir a comprar materiales de construcción, dijo Simeón sentándose a su lado. Habrá que reparar el garaje completamente. Cambiar el cableado, pintar las paredes. Y los niños mañana irán a casa de tu madre todo el día, dijo Valeria sin apartar la vista del teléfono. ¿Por qué? Si no lo habíamos planeado. Sí que planeamos. Ella pidió que lo hiciéramos. Valeria, mi madre no ha pedido nada. Ayer habló por teléfono, preguntó por el fin de semana, pero no dijo nada concreto. Dijo que si queríamos, que lleváramos a los niños. Valeria levantó la vista del teléfono. Había confusión en sus ojos. Me equivoqué. Estaba cansada, supongo, se frotó el puente de la nariz. Me duele la cabeza por el humo. Simeón la abrazó por los hombros. Ella estaba tensa, no se relajó en sus brazos como solía hacer. Vamos a dormir. Mañana nos encargamos de la reparación. El seguro debería cubrir los daños. Subieron al dormitorio. Valeria se acostó inmediatamente y cerró los ojos, pero puso el teléfono boca abajo en la mesita, cuando normalmente lo dejaba boca arriba para ver los mensajes entrantes. Simeón no podía dormir durante mucho tiempo. Pensaba en números, cuánto costaría reparar el garaje, si era necesario cambiar todo el cableado de la casa, donde encontrar a un buen electricista. Y también se preguntaba de dónde Igor tenía tanta información operativa y por qué Valeria había reaccionado tan extraño a su llamada. Fuera ya clareaba. La mañana prometía sol. Simeón trabajaba en el garaje. El electricista vino, Miguel finalmente recomendó a un buen profesional, a pesar de la frialdad de Valeria del día anterior. Los daños eran menores de lo que parecía durante la noche. El cableado había quemado, pero las herramientas se podían salvar y el coche no sufrió daño. Valeria realmente llevó a los niños a casa de su suegra. Regresó tarde, alrededor de las 7 de la tarde. ¿Qué tal?, preguntó al entrar al garaje. Bien. El electricista terminará mañana, pasado mañana podremos empezar a pintar. Perfecto. Ella estaba en el umbral mirando su trabajo. Simeón notó que vestía diferente que por la mañana. Por la mañana llevaba una camiseta sencilla y vaqueros, pero ahora una blusa bonita y falda. ¿Te has cambiado?, preguntó. Sí, se me ensució en casa de tu madre. María derramó zumo. Entendido. En la cena, Arturo contó. Y en casa de la abuela comimos empanadillas. Y dijo que podemos ir el domingo también. ¿Ah, sí? Se sorprendió Simeón. A mí mi madre no me dijo nada. Ella dijo que llamaría, intervino Valeria. Pero la madre no llamó esa noche ni al día siguiente. El tiempo pasó, el garaje se reparó y la vida siguió su curso. Simeón aparcó frente a casa el jueves por la tarde. Un día antes de lo planeado. Las negociaciones con los proveedores terminaron antes de lo usual, logró conseguir buenas condiciones para la entrega de materiales de construcción para la mañana de lunes. Abrió la puerta con la llave. La casa estaba en silencio. El reloj en el recibidor marcaba las 7:30, normalmente a esa hora los niños ya estaban en casa haciendo los deberes y Valeria preparando la cena. Lera, gritó mientras se quitaba la chaqueta. He llegado. Nadie respondió.
Simeón fue a la cocina y luego al salón. No estaban los niños, aunque era jueves y era hora de las actividades extraescolares, recordó Simeón. Arturo debería estar en fútbol en el polideportivo y María en danza en el centro cultural. Pero las clases terminaban a las 6 y ya eran las 7:30. ¿Pero dónde estaba Valeria? Llamó a su número. Sonaban tonos largos, luego la llamada se cortaba automáticamente, o la batería estaba agotada, o ella rechazaba la llamada. En un minuto llegó un mensaje: llegaré en breve. Voy a recoger a los niños de las actividades. Simeón abrió la nevera. En la segunda balda había leche sin abrir, leche ultrapasteurizada que solo compraban en un gran supermercado al otro lado de la ciudad. Calentó la sopa y se sentó a la mesa. Afuera ya oscurecía. La casa estaba demasiado silenciosa, normalmente Valeria ponía música o la televisión de fondo. Valeria llegó 40 minutos después con los niños. El horario no cuadraba, las actividades terminaban a las 6 y desde el polideportivo a casa se tardaban 15 minutos. ¿Dónde habían estado esa hora? Arturo fue el primero en entrar corriendo y se colgó del cuello de su padre. Papá. Ya estás en casa. Y pensábamos que vendrías mañana. Terminé antes, abrazó a su hijo. El niño olía a aire fresco y a algo dulce. ¿Qué tal el fútbol? Bien. El entrenador dijo que doy buenos pases. Y después del entrenamiento. Arturo, ve a lavarte las manos, interrumpió Valeria entrando en la cocina. María entró corriendo detrás, con medias rosas y el pelo despeinado en una coleta. Papá. Hoy Marina me dijo que bailo bonito. Y también. María, tú también tienes que lavarte, volvió a interrumpir Valeria. Bien hecho, princesa, dijo Simeón a su hija, pero notó cómo Valeria cortaba a los niños a mitad de frase. Valeria se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero sin acercarse a su marido. Normalmente siempre le besaba al llegar y preguntaba cómo le había ido el día. Ahora ni le miró. ¿Qué tal el viaje de negocios? Preguntó ella dirigiéndose al fregadero. Bien. Todo se resolvió rápido. El nuevo proveedor resultó ser serio. Bien. ¿Y cómo estáis? ¿Dónde habéis estado una hora antes si las actividades terminaban a las 6? Valeria se tensó. Fuimos a la tienda. A por leche. ¿A qué tienda? La más cercana cierra a las 6:30. A la grande, en la avenida Soviética. ¿Por qué tan lejos? Allí hay mejor leche. Entró al cuarto de baño. Simeón oyó el ruido del agua, Valeria se estaba duchando. Extraño. Normalmente ella se duchaba antes de ir a la cama y no al llegar a casa. ¿Y por qué tenía tanta prisa por quitarse? ¿Qué? Papá, ¿qué vamos a hacer mañana? Preguntó Arturo. No lo sé. ¿Qué propones? Quizás ir al parque. O al cine. Pregunta a mamá cuando salga. María se sentó al lado de su padre en el sofá y contaba sobre la danza. Simeón escuchaba, pero también prestaba atención al ruido del baño. El agua llevaba sonando más de 20 minutos. ¿Qué se podía estar quitando durante tanto tiempo? Cuando Valeria salió, tenía el cabello mojado y la cara enrojecida por el agua caliente. Llevaba una bata aunque normalmente se vestía inmediatamente después de ducharse. ¿Has estado nadando o qué? Bromeó Simeón. No, solo estaba cansada, me relajaba, pasó al dormitorio sin mirarle. En la cena Valeria estaba callada. Respondía a las preguntas de los niños con monosílabos y miraba más su plato que a la familia. Mamá, ¿iremos a algún sitio mañana? Preguntó María. No sé. Ya veremos. Quizás vayáis a casa de la abuela. Ella llamó e invitó. Simeón miró sorprendido a su mujer. Mi madre no llamó. Al menos a mí no y normalmente avisa con tiempo. A ti no le hace falta que llame, respondió Valeria con frialdad. A veces me llama a mí. Vale. Entonces iremos. Solo que mejor llamemos antes para asegurarnos de que le viene bien. ¿Para qué? Ella ya invitó. Simplemente para asegurarnos. Valeria apretó los labios pero no respondió. Después de cenar, los niños se fueron a hacer los deberes. Simeón fregaba los platos, Valeria secaba. Trabajaban en silencio, pero el silencio era pesado, extraño para ellos. Valeria, ¿qué te pasa? Preguntó cerrando el grifo. ¿Qué me pasa?
Estás rara. No preguntas por el viaje ni por el contrato. Antes siempre preguntabas. ¿Y qué tiene que tener el contrato? Nada especial. Solo que antes te interesaba mi trabajo, mis planes. Valeria puso la toalla en el tendedero. Quizá estoy cansada de estas conversaciones sobre el trabajo. Siempre lo mismo, contratos, proveedores, logística. Entonces, ¿de qué quieres hablar? De nada. Todo bien, Simeón. No te inventes problemas. Se fue al salón. Simeón se quedó en la cocina mirando por la ventana al oscuro patio. Tras los árboles brillaban las luces de las casas vecinas, en todas partes había vida familiar normal, calor y confort. Pero en la suya algo se rompía, y él no entendía qué exactamente. Una hora después llegó Igor. Entró sin llamar por teléfono, solo llamó a la puerta, como suelen hacer los amigos íntimos, aunque él nunca fue su amigo íntimo. Hola, dijo a Simeón. ¿Cómo vas? Oí que ya volviste del viaje. Hola. No te esperaba, pero pasa. Igor se quitó los zapatos y pasó al salón, donde Valeria veía la televisión. Simeón notó que ella se enderezó inmediatamente en el sofá, se arregló el pelo. Hola, Valeria. Igor se sentó en el sillón frente a ella. ¿Qué tal? ¿Y los niños? Bien, apagó el sonido del televisor y se giró hacia el invitado. ¿Y tú qué tal? Bien, todo bien. Trabajo, asuntos. Simeón notó que su mujer se animó inmediatamente. En sus ojos apareció brillo, la voz se volvió más suave, sonrió por primera vez en toda la tarde. ¿Y por qué tan temprano en casa? Preguntó Valeria a Igor, y en su voz había un interés sincero que no tenía al hablar con su marido. Pues se canceló una reunión, decidí pasar por aquí. Hace tiempo que no nos vemos. Simeón se sentó en el sofá junto a su mujer. Valeria se tensó inmediatamente, se alejó un poco de él. ¿Quieres un café? Preguntó ella a Igor. No me niego. Ella se levantó y fue a la cocina. Los hombres se quedaron solos. ¿Qué tal el negocio? Preguntó Simeón, más por cortesía. Poco a poco. Sabes, ahora son tiempos difíciles para todos. La competencia crece, los clientes se los llevan otros. Te entiendo. Aquí tampoco es fácil. ¿A qué te dedicas exactamente? Preguntó Igor. Valeria me contó, pero se me olvidó. Logística. Organizo el suministro de materiales de construcción. Ah, claro. Sector interesante. Hablaron sobre el trabajo mientras Valeria preparaba el café. Cuando ella volvió con la bandeja, la conversación pasó naturalmente a temas cotidianos. Simeón notó que Igor conocía muy bien los detalles de su vida. Sabía que Arturo va a fútbol los jueves, que María baila, que tuvieron un incendio reciente en el garaje. ¿De dónde tanta información tan detallada? Igor se fue alrededor de las 10. Al despedirle, Valeria se demoró en el recibidor. Gracias por venir, escuchó Simeón su voz. Me hace bien hablar. Siempre que quieras, Valeria. Ya sabes que si necesitas algo, llamas. Gracias. Cuando se cerró la puerta de entrada, Simeón pensó, antes Igor no venía así sin más. Normalmente había motivos. Y ahora venía como si fuera de la familia, conocía los detalles de su vida, y Valeria brillaba con su presencia. Pero ahora no tenía tiempo para análisis. Mañana tenía que ir a una reunión con contratistas, además tenía programada una reunión importante con nuevos clientes. Por la noche, cuando los niños ya dormían, Simeón propuso. Valeria, ¿no quieres buscar trabajo? Veo que te aburres en casa, quizás necesites cambiar de ambiente. Valeria se giró bruscamente hacia él. En su rostro había irritación. ¿Para qué necesito trabajo? Tengo hijos, casa. ¿Acaso no me las arreglo bien? Te las arreglas perfectamente. Solo pensé que quizás quieres algo nuevo. Eres economista, podrías encontrar un buen puesto. No necesito nada nuevo, respondió fríamente. ¿Y por qué piensas que me aburro? Pues me lo pareció. Te has vuelto como, diferente. No soy diferente. Eres tú el que empezó a criticar todo. Me voy a la cama. Al día siguiente en el desayuno Arturo dijo. Papá, ¿sabes que mamá lloraba cuando estabas de viaje? Valeria levantó bruscamente la cabeza de su taza de café. Su rostro palideció.
Arturo se inventa cosas, dijo rápidamente. Los niños siempre fantasean. No me invento nada. Se ofendió el chico. La vi. Estaba sentada en la cocina llorando. Y luego sonó el teléfono y paró. Arturo, ya basta, dijo Valeria con firmeza. Vete a prepararte para la escuela. El hijo miró a su padre, luego a su madre, y salió de la cocina con cara de descontento. Simeón miró atentamente a su mujer. Lera, ¿qué pasó? ¿Por qué llorabas? No pasó nada, se levantó de la mesa. Arturo simplemente tiene mucha imaginación. No es un fantasioso, Lera. Arturo es un chico muy observador. Todos los niños se inventan cosas. A lo mejor estaba viendo una película triste. ¿Qué película? No recuerdo. ¿Algún culebrón? No terminó de hablar y salió rápidamente de la cocina. Simeón se quedó solo, terminando el desayuno. En su cabeza se formaba un cuadro extraño, su mujer se comportaba distante con él, pero se animaba con la aparición de Igor. Lloraba en su ausencia. Se duchaba mucho tiempo después de llegar a casa. Mentía sobre las llamadas de su madre. No quería pensar en eso, pero los pensamientos venían solos. Simeón se despertó con dolor de cabeza y de garganta. No tenía fiebre, pero se sentía destrozado. Seguramente se había resfriado el día anterior cuando estuvo ocupado con los asuntos, el tiempo era húmedo y había trabajado sin gorro. Lera, creo que me estoy poniendo malo, dijo a su mujer en el desayuno. Me quedo en casa. Cambiaré las reuniones para el lunes. Entonces yo iré a casa de mamá a por comida, respondió rápidamente Valeria. Los niños vendrán conmigo. ¿Y tú descansas? Bien. ¿Pero para qué ir a casa de tu madre? Si ella siempre tiene comida de sobra. No, me pidió que comprara algo especial. Para la dieta. ¿Qué dieta? El médico le aconsejó adelgazar. Necesita productos especiales. Simeón asintió. Ana, su suegra, efectivamente había engordado en los últimos años y se quejaba de la tensión. Valeria preparó a los niños más rápido de lo habitual. Arturo quería quedarse con su padre, tenían la tradición de jugar al ajedrez cuando papá estaba enfermo. Papá está enfermo, no hay que molestarlo, insistió la madre. Jugarás en otra ocasión. Pero a mí no me molesta, trató de intervenir Simeón. No, necesitas tranquilidad, dijo Valeria con decisión. Se fueron a las 11:30. Simeón se tumbó en el sofá, encendió la televisión y se durmió con alguna película vieja. A las 12:30 sonó el teléfono fijo. Era su suegra. Simeón, ¿qué tal? Valeria dijo que estás enfermo. Pues sí, un resfriado ligero. Gracias por preocuparte, Ana. ¿Y dónde está Valeria ahora? Quería pedirle que comprara una medicina en la farmacia de vuestra zona, allí hay una farmacéutica buena, entiende de hierbas. Simeón se calló un segundo. ¿Pero si fue a verte? A por comida para tu dieta. ¿A mí? Se sorprendió la suegra. No, no ha venido. ¿Qué dieta? Dijo que el médico te recomendó adelgazar. Simeón, la última vez que fui al médico fue hace 6 meses. No me han puesto ninguna dieta. Y Valeria no ha venido. Extraño. A lo mejor cambió de opinión por el camino. No sé. Si la ves, dile lo de la medicina. Por supuesto. Gracias por llamar. Simeón colgó. En la cabeza se le aclaró inmediatamente, el resfriado desapareció como por arte de magia. Marcó el número de Valeria. Tonos largos, luego se cortó. Una vez más. Lo mismo. Simeón se levantó del sofá. El dolor de cabeza casi se había ido, en la garganta solo le picaba un poco. Volvió a marcar el número media hora después. Esta vez Valeria contestó enseguida. Hola, Simeón. ¿Dónde estáis? En casa de mamá, como dije. Todo bien, los niños juegan. Tu madre acaba de llamar. Dijo que no estáis en su casa. Pausa. Bastante larga. Ah, seguramente no se enteró. Estamos en el patio, puede que no nos oyera. Valeria, me llamó para encontrarte. No sabía dónde estabas. Simeón, no entiendo qué pasa. Quizás se olvidó. ¿Y por qué tenías el teléfono apagado? Se descargó. Acabo de cargarlo.
Al fondo había silencio. Ni voces de niños, ni sonidos característicos de casa de la suegra, allí siempre suena la radio. Pásame a Arturo. Está jugando en la calle. ¿Con este tiempo? Llueve desde la mañana. Bajo la marquesina juega. Simeón, ¿qué te pasa? Estás enfermo, necesitas descansar. Estaré en casa en una hora. Colgó. Simeón se vistió y se subió al coche. Ana abrió la puerta sorprendida. ¿Simeón? ¿Y dónde está Valeria con los niños? Dijiste que venían a verme. ¿No están aquí? Valeria no me ha llamado. No hemos hablado en una semana. Entiendo. ¿Qué pasa? Pareces preocupado. Todavía no lo sé, Ana. Si viene, dile que la estaba buscando. Por supuesto. Gracias. Simeón conducía hacia casa pensando. Valeria mintió sobre la suegra. Apagó el teléfono a propósito. Al fondo no se oían voces de niños. Los niños estaban en otro sitio. ¿Dónde podían estar? De camino a casa giró casi inconscientemente hacia la calle vecina, allí vivía Igor. Simeón no planeaba ir allí, pero el coche como que giró el volante solo. Frente a la casa de Igor estaba el coche de Valeria, un Toyota blanco que él le regaló por su último cumpleaños. Simeón frenó. El corazón le empezó a latir más fuerte. En el patio corrían Arturo y María, jugaban al pilla-pilla. Así que no estaban en casa de la abuela, sino aquí. ¿Por qué mintió Valeria? Y lo principal, ¿con qué frecuencia pasaba esto? Aparcó al otro lado de la calle y se quedó en el coche. Observaba. Los niños jugaban como en casa, tranquilos, relajados, sabían dónde estaba cada cosa. Arturo sacó un balón del cobertizo, María encontró tizas para dibujar en el asfalto. Significaba que habían estado allí no una vez. Ni dos. Quizás regularmente. Simeón se acercó a la ventana de la cocina. Las cortinas no estaban completamente cerradas y podía ver lo que pasaba dentro. En la mesa estaban sentados Valeria e Igor. Muy cerca uno del otro, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. Valeria removía algo en una cacerola en el fuego, cocinaba la comida en casa ajena, como una ama de casa. Parecían una pareja casada. Como marido y mujer que llevan juntos muchos años. Igor contaba algo, Valeria se reía. Esa risa Simeón no la había oído en meses, abierta, feliz. Ella se inclinó hacia Igor y él la besó en la mejilla. Un beso normal, casero. A Simeón se le rompió todo por dentro. Rodeó la casa y golpeó fuerte en la puerta de entrada. La puerta la abrió Valeria. En su rostro había conmoción pura, luego miedo. Simeón palideció tanto que los labios se le pusieron blancos. ¿Tú cómo? ¿Qué haces aquí? Buscándoos. Tu madre dijo que no estáis en su casa. Nosotros, Valeria miró dentro de la casa, luego otra vez a su marido. Pasamos por casa de Igor de camino. A tomar el té. ¿Pasasteis a preparar la comida? Detrás de su mujer apareció Igor. Llevaba un delantal casero, ridículo y absurdo. Simeón, hola, se quitó el delantal y se secó las manos con un paño de cocina. ¿Qué tal? Valeria dijo que estás enfermo. Enfermo, respondió secamente Simeón. Pero me curé rápido. El aire fresco ayuda. Simeón, ¿podemos hablar en casa? Valeria se acercó a su marido. Niños, preparaos, nos vamos. No, dijo Simeón con calma. Hablemos aquí. Ahora. Delante de Igor. Oye, Simeón, empezó Igor, intentando sonreír. Aquí no pasa lo que tú piensas. ¿Y qué pasa aquí? Simplemente, nos comunicamos. Valeria me contaba vuestros problemas. Cállate, le cortó Simeón, sin levantar la voz. Simplemente cállate. Se giró hacia su mujer. Valeria, ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Qué exactamente? Trató de fingir que no entendía, pero la voz le temblaba. ¿Tú sabes qué? Pausa. Igor se movía de un pie al otro, Valeria miraba al suelo. Simeón, dijo finalmente con voz baja, no es lo que piensas. ¿Y qué es? Nosotros, somos amigos. Igor me ayuda. ¿Con qué? Entiendes, en el último tiempo nosotros, se atascó. Tú siempre trabajas, casi no hablamos.
¿Y por eso traes a nuestros hijos a casa del amante? La palabra sonó dura. Valeria se estremeció como por una bofetada. Simeón, no delante de los niños, susurró. Niños. Gritó Simeón. Arturo, María, al coche. Ahora mismo. Papá, pero si aún no hemos jugado, empezó Arturo. Al coche. Rápido. Los niños sintieron la seriedad de la situación y en silencio fueron hacia el coche de su padre. Valeria, a casa, dijo Simeón a su mujer. Ahora. Hablaremos sin los niños. Simeón, escucha, empezó ella. En casa hablaremos. Se montó en el coche. Valeria se acercó lentamente a su coche. Le temblaban las manos, apenas pudo meter la llave en la cerradura. Todo el camino a casa Simeón guardó silencio. Los niños en el asiento de atrás también callaron, sentían la tensión que emanaba de su padre. Papá, preguntó quedito Arturo, ¿qué pasa? Nada. En casa lo arreglaremos. En casa Simeón llevó a los niños a casa del vecino, al mismo Miguel cuya ayuda Valeria rechazó tan bruscamente después del incendio. Miguel, ¿pueden los niños quedarse un rato contigo? 1 o 2 horas. ¿Pueden ver dibujos? Por supuesto, Simeón. ¿Pasa algo? Asuntos familiares. Gracias. Cuando los niños se fueron, cerró la puerta de entrada y se giró hacia su mujer. Valeria estaba en medio del salón llorando, bajito, sin esperanza. Simeón, no es lo que piensas. ¿Y qué es? Simplemente, hablábamos. ¿Igor me ayuda con? ¿Con qué, Valeria? Con la soledad. Simeón se sentó en el sofá. Por algún motivo esas palabras dolieron más que si hubiera confesado pasión o amor. ¿Soledad? Tienes marido, 2 hijos. Tengo un marido que trabaja constantemente. Que llega a casa cansado y solo habla de contratos y suministros. Valeria, trabajo para la familia. Para que los niños tengan todo lo necesario, para que tengamos casa, coches, vacaciones. Y a mí no me hacen falta casa y coches. A mí me hace falta una persona que hable conmigo. Que se interese no por lo que he cocinado para cenar, sino por lo que pienso. ¿E Igor se interesa? Sí. ¿Tanto que estás dispuesta a traer aquí a nuestros hijos y mentirme? Valeria levantó los ojos. En ellos había dolor, pero también terquedad. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Y no me mientas más. 6 meses. ¿Te acuestas con él? Simeón. Contesta. Sí. Simeón asintió. Dentro se rompió algo definitivamente. Mañana te vas de esta casa. A los niños los ves solo en mi presencia. ¿Y si no acepto? Entonces no los ves en absoluto. Valeria levantó los ojos. Simeón, puedo explicarlo todo. No me interesa, la cortó Simeón. Mañana a las 10 tomas las cosas y te vas. ¿A dónde voy? A casa de una amiga. A casa de tu madre. A casa de Igor. Me da igual. Valeria se echó a llorar, pero Simeón no se ablandó. Llora en casa de Igor, dijo y fue a la cocina. Por la mañana Valeria hizo 2 maletas y una maleta grande. Simeón se sentó en la cocina bebiendo café, sin ayudarla. Se despertó temprano, no durmió bien, pero sentía una calma extraña, como después de tomar una decisión importante. ¿A dónde vas? Preguntó cuando ella llamó al taxi. A casa de Svetlana. Bien. Deja el teléfono y la dirección en la mesa. ¿Para qué? Yo no lo necesito. Lo necesita el abogado. Valeria palideció. Simeón, ¿hablas en serio del divorcio? Muy en serio. ¿Y los niños? Los niños se quedan conmigo. Yo también tengo derechos. Tienes derecho a contratar un buen abogado. Te aconsejo que lo uses. Cuando llegó el taxi, Valeria se paró en la puerta. Simeón, piénsalo otra vez. Podemos intentar salvar la familia. Por los niños. Los niños no deben crecer pensando que la traición es normal. Esto no es traición. Es. ¿Es qué? Un intento de encontrar la felicidad. ¿En la cama con un hombre ajeno, mientras tus hijos juegan en el patio? ¿Esa felicidad? Valeria no respondió y salió de casa. Simeón llamó al trabajo, avisó que se tomaba un día libre.
Luego llamó a la abogada, Olga Pavlova, con la que colaboraban en asuntos de trabajo. Necesito el divorcio con la custodia completa de los niños, dijo sin preámbulos. ¿Motivos? Infidelidad de la mujer. Simeón, entiendo que es duro, pero conseguir la custodia completa es difícil. Los juzgados normalmente dejan a los niños con la madre. Tengo pruebas de que llevaba a los niños a casa del amante. Les mentía, los metía en el engaño. Eso es serio. Habrá que recopilar documentos, testimonios. ¿Cuánto tiempo? 3 o 4 meses. Si todo va bien. Perfecto. Empezad. A los niños los recogió de casa de Miguel por la tarde. Arturo preguntó inmediatamente. Papá, ¿dónde está mamá? Mamá se fue. ¿Para mucho tiempo? Sí. ¿Y cuándo volverá? No lo sé, hijo. María callaba, pero Simeón veía que lo entendía todo. Los niños no son tan tontos como piensan los adultos. En la cena Arturo preguntó. ¿Es por el tío Igor? Simeón se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Mamá hablaba a menudo con él por teléfono. Y cuando estábamos en su casa, se comportaban raro. ¿Cómo de raro? Pues, cómo se comportan mamá y papá. Se sentaban cerca, ella le cocinaba. ¿No te gustaba? Arturo se encogió de hombros. No sé. Era confuso. Pero a María le gustaba, el tío Igor tiene muchos juguetes. Simeón miró a su hija. Ella dibujaba en una servilleta y fingía no escuchar. María, dime la verdad, ¿te gustaba estar en casa del tío Igor? Sí, respondió quedito. Allí es divertido. Y compraba helados. ¿Y entendías que mamá y el tío Igor son amigos? Se besaban, dijo María simplemente. Como en las películas. A Simeón se le encogió todo por dentro. Así que ni siquiera se escondían de los niños. Una semana después llamó Valeria. Simeón puso el altavoz, que escuchen los niños. Hola, dijo ella. ¿Cómo están los niños? Bien. ¿Puedo hablar con ellos? Por supuesto. Arturo, mamá quiere hablar contigo. Hola, mami, dijo el chico al teléfono. Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo la escuela? Bien. ¿Y tú cuándo vuelves? No lo sé aún. Sabes, papá y yo tenemos dificultades. ¿Por el tío Igor? Pausa. ¿De dónde tú? No soy tonto, mami. Y María tampoco es tonta. Mami, ¿podemos vernos? ¿Ir al parque? Pregunta a papá. Simeón cogió el teléfono. Por ahora no. Simeón, son mis hijos también. Entonces compórtate como una madre, no como una. No terminó, mirando a los niños. Llamaré mañana, dijo Valeria y colgó. Por la tarde vino Olga Pavlova con documentos. Trajo unos certificados para firmar y se quedó a cenar. Simeón pidió que se quedara, a los niños les gustaba cuando había invitados en casa. Papá, dijo Arturo. Olga está bien. Sabe hacer tortitas. Sí, está bien, estuvo de acuerdo Simeón. En la cena Olga contaba a los niños sobre su trabajo, sobre casos interesantes. Arturo escuchaba boquiabierto, le gustaban las historias sobre tribunales y leyes. ¿Y usted ayudará a papá con el divorcio? Preguntó el chico directamente. Arturo, empezó Simeón. No pasa nada, dijo Olga. Sí, ayudo. ¿Y tú cómo lo ves? No sé, respondió honestamente Arturo. Me da pena que mamá no esté con nosotros. Pero ella misma eligió al tío Igor. ¿De dónde sabes eso? No soy pequeño. Lo entiendo todo. Olga miró a Simeón con compasión. Tienes hijos muy inteligentes. Demasiado inteligentes para su edad. Al mes la vida se había vuelto más estable. Simeón vendió la casa, demasiados recuerdos, y compró un piso de 3 habitaciones más cerca del colegio. Olga le ayudaba con los papeles del divorcio y poco a poco se convirtió en una invitada habitual. Venía a ayudar con los niños cuando Simeón tenía viajes de negocios urgentes. Preparaba la cena, revisaba los deberes. Arturo y María se acostumbraron a ella y la querían. ¿Olga será nuestra nueva mamá? Preguntó María un día. No lo sé, respondió honestamente Simeón. ¿Tú quieres? Sí. Es buena.
Y no miente. En el cumpleaños de María, cumplía 6 años, organizaron una pequeña fiesta en casa. Vinieron amigos del jardín de infancia, Olga ayudó a organizar los juegos. Sonó el timbre. Simeón abrió. En la puerta estaba Valeria con una caja grande en las manos. Se veía peor, había adelgazado, tenía ojeras. Hola, dijo ella. He traído un regalo para María. Deja el regalo aquí. Y vete. Simeón, quiero felicitar a mi hija. Es su cumpleaños. Ya la has felicitado. Ahora vete. En el piso se oían voces infantiles, risas. Valeria intentó mirar adentro. ¿Hay invitados? Sí. ¿Quién organizó la fiesta? No es asunto tuyo. Valeria puso la caja en el recibidor. Dentro había juguetes caros, una casa de muñecas que María quería desde hacía tiempo. ¿Puedo al menos verla? ¿Felicitarla? No. Simeón, por favor. Es mi hija. Tu hija estuvo 6 meses viendo cómo mamá mentía a papá. Cómo mamá besaba a un tío extraño. Ya es suficiente. Del piso salió Olga. Simeón, los niños preguntan, vio a Valeria y se calló. Olga Pavlova se presentó educadamente. Valeria Smirnova, respondió fríamente la exmujer. Las dos mujeres se miraron. Valeria, despeinada, con ojos apagados. Olga, arreglada, tranquila, con un vestido bonito. Así que es ella, dijo Valeria a Simeón. Tu nueva. Olga me ayuda con los niños, la cortó él. A diferencia de algunas. Simeón, he entendido mi error. Podemos intentarlo otra vez. Es tarde. Pero los niños necesitan una madre. Los niños necesitan una madre que no los traicione. Valeria se quedó en la puerta llorando. Olga se retiró discretamente al piso. Simeón, te lo ruego. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. Tu oportunidad fue hace 6 meses. Elegiste a Igor. Pero él me dejó. Gritó. En cuanto su mujer se enteró, volvió con ella inmediatamente. Dijo que yo solo había sido una diversión. No me das pena, dijo Simeón con calma. Tienes lo que te mereces. ¿Y los niños? Ellos me quieren. Entonces no deberías haberlos traicionado. Adiós, Valeria. Cerró la puerta. Los fines de semana Simeón paseaba con los niños por el parque. Olga iba con ellos, los niños se lo habían pedido. Daban de comer a los patos en el estanque, se montaban en las atracciones, comían helado. Papá, ¿por qué mamá hizo eso? Preguntó Arturo balanceándose en el columpio. Simeón empujó el columpio con más fuerza. Porque mamá eligió otra familia. ¿Y Olga se quedará con nosotros? Si quiere. Olga caminaba junto a María y le enseñaba cómo desmigar bien el pan para los patos. Era 5 años más joven que Valeria, trabajaba de abogada y nunca se había casado. Quería a los niños, aunque no tenía hijos propios. Papá, mira, dijo María. El patito se comió todo el pan. Es que tenía hambre, como tú por las mañanas. Simeón cogió a su hija en brazos. Ella le rodeó el cuello con los brazos y se rió. Tenía una risa feliz, igual que antes de todos estos acontecimientos. Cerca de la salida del parque vio una figura conocida. Valeria estaba junto a la verja mirándolos. Parecía sola y perdida. Arturo también la vio. Papá, es mamá. Sí, es mamá. ¿Vamos con ella? No. ¿Por qué? Porque ella tomó su decisión. Y nosotros tomamos la nuestra. Simeón cogió a su hijo de la mano, Olga cogió a María. Se dirigieron hacia otra salida del parque. Valeria se quedó sola junto a la verja. Lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron tras la curva del sendero. Luego sacó el teléfono, quiso llamar, pero lo guardó otra vez. Caminó lentamente. En las manos llevaba el mismo bolso con el que se había ido de casa 2 meses atrás. Igor efectivamente había vuelto con su mujer después del escándalo. Solo se encontró con él una vez, por casualidad, en una tienda. Él fingió no verla. Simeón no se volvió. Sabía que ella estaba allí, pero ya no era su problema. Los niños se reían y contaban a Olga sobre los patos que se zambullían graciosamente a por el pan. María enseñaba cómo bate las alas un pato,
Arturo explicaba por qué no pasan frío en el agua. ¿Podemos venir mañana otra vez? Preguntó María. Mañana es domingo, así que podemos, dijo Simeón. ¿Olga también vendrá? Si quiere. Claro que vendré, sonrió Olga. Me gusta pasear con vosotros. Por delante tenían una vida nueva, sin mentiras, sin infidelidades, sin tensión constante. Los niños se adaptaban a los cambios más rápido de lo que él esperaba. Arturo incluso dijo una vez: Papá, ahora en casa hay más tranquilidad. Antes tú y mamá discutíais a menudo. No discutíamos, objetó Simeón. No discutíais, pero había tensión. Y ahora está bien. Mientras tanto, Valeria caminaba pensando en cómo había cambiado todo. Tenía familia, casa, estabilidad. Era aburrido, pero seguro. Y ella quiso pasión, aventuras, sentirse mujer y no solo madre y ama de casa. Igor le dio esa sensación. Decía palabras bonitas, regalaba flores, la llevaba a cafés. Contaba que su mujer no lo entendía, que el divorcio era cuestión de tiempo. Valeria se lo creyó porque quería creerlo. Ahora entendía que había perdido a su familia por una ilusión. Igor resultó ser un hombre casado cualquiera que quería divertirse por fuera. Y ella, una mujer ingenua que se creyó un cuento. Pero ya no se podía recuperar nada. Simeón no era de los que perdonan la traición. Ella lo sabía cuando empezó el romance con Igor, pero pensaba que Simeón nunca se enteraría. Tomó una decisión basada en emociones, en el deseo de sentirse deseada y hermosa. No pensó en las consecuencias, en los niños, en que una familia se construye en años y se destruye en un día. Ahora vivía con esa decisión. Cada día, cada noche. Sola. Y su exmarido y sus hijos eran felices sin ella. Y esa era, probablemente, la verdad más dolorosa de todas. Pasó el tiempo, el divorcio se formalizó definitivamente. Simeón obtuvo la custodia completa de los niños, el tribunal tuvo en cuenta el testimonio de los niños de que la madre los llevaba a casa del amante y los obligaba a mentir al padre. Valeria obtuvo el derecho a ver a los niños una vez por semana en presencia del padre. El primer encuentro así fue duro. Mami, ¿por qué nos abandonaste? Preguntó María. No os abandoné. Solo que, los adultos a veces tienen dificultades. Elegiste al tío Igor en vez de a nosotros, dijo Arturo. Eso es abandonar. Valeria no sabía qué responder. Los niños se habían vuelto más maduros, más serios. La miraban no como a una mamá, sino como a una extraña. ¿Y dónde está el tío Igor? Preguntó María. Ya no nos hablamos. ¿Por qué? Porque me engañó. ¿Como tú a papá? Sí, María. Como yo engañé a papá. Los niños se miraron. En sus miradas no había condena, solo incomprensión y tristeza. Mami, ¿puedes volver? Preguntó Arturo. ¿Si le pides perdón a papá? No, hijo. Algunas cosas no se pueden arreglar. ¿Y nosotros podemos ir a tu casa? No lo sé. Simeón estaba cerca escuchando esa conversación. Le daba pena a los niños, no se merecían ese trauma. Pero no le daba pena a Valeria. Cada uno toma decisiones y vive con las consecuencias. Olga se convirtió en parte de su familia gradualmente, naturalmente. Primero como ayudante y amiga, luego como algo más. Los niños la aceptaron inmediatamente, era honesta, confiable, los quería de verdad. ¿Os vais a casar tú y Olga? Preguntó Arturo una vez. ¿Tú quieres? Sí. Es buena. Y hace tortitas riquísimas. Es un argumento importante, se rió Simeón. Y además no miente. Y nos lee cuentos. También es importante. Entonces casaos. No hicieron boda, los recuerdos del divorcio estaban demasiado frescos. Simplemente presentaron la solicitud en el registro civil en silencio, sin pompa. Los testigos fueron los niños. ¿Ahora Olga es oficialmente nuestra mamá? Preguntó María. Ahora tenéis dos mamás, dijo Simeón. Una que os dio la vida y otra que os educa. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Las dos son verdaderas. Simplemente diferentes. Valeria se enteró de la boda por los niños. Papá se casó con Olga, le comunicó María durante uno de sus encuentros. Entiendo, dijo Valeria. ¿Y os gusta? Sí. Es buena.
Y cocina rico, añadió Arturo. Y no grita, dijo María. Y lee cuentos. Valeria asintió. Por dentro le dolía algo, no eran celos, sino la comprensión de que la habían sustituido. Y la habían sustituido mejor de lo que ella había sido. ¿Y sois felices?, preguntó. Sí, respondieron honestamente los niños. Entonces está bien. No preguntó más sobre la nueva mujer de su exmarido. Pasó un año. Valeria encontró trabajo de contable en una empresa pequeña. La vida se había arreglado por fuera, pero por dentro había vacío. Salía con hombres, pero no surgían relaciones serias. Los niños la veían cada vez menos. Primero una vez por semana, luego cada 2 semanas, luego una vez al mes. Habían crecido, tenían nuevos intereses, amigos. Olga se había convertido para ellos en la verdadera mamá, la que está todos los días cerca. Mami, ¿podemos no venir la semana que viene?, preguntó Arturo una vez. Tenemos competición de fútbol y Olga quiere venir a animarnos. Por supuesto, dijo Valeria. Suerte en la competición. Gracias. La abrazó al despedirse, rápido, por obligación, no como antes cuando la abrazaba de verdad. Valeria se quedó sola en el café donde se encontraban. Pidió otro café y se quedó mucho tiempo mirando por la ventana. En la calle era primavera, la gente corría por sus asuntos, todos iban a algún sitio, todos tenían objetivos. Y ella había perdido su objetivo 1 año y medio atrás, cuando eligió la pasión en lugar de la familia. Simeón en ese momento estaba en casa, ayudando a Olga a preparar la cena. Los niños hacían los deberes, habían puesto música. En el piso hacía calor y era acogedor. ¿Qué tal está Valeria?, preguntó Olga. ¿Han contado algo los niños? No muy bien, supongo. Pero no es problema nuestro. ¿No te da pena? No, respondió honestamente Simeón. Ella tomó una decisión. Los adultos responden por sus actos. ¿Y no te dan pena los niños? Al fin y al cabo perdieron a su madre. No la perdieron. Encontraron una mejor. Olga sonrió y le besó en la mejilla. Adulador. Solo una persona honesta. En la cena Arturo contaba sobre el colegio, María sobre la danza. Olga preguntaba, aconsejaba, se reía de sus bromas. Era una familia verdadera, basada en la confianza y el amor, no en la costumbre y las obligaciones. Después de cenar, cuando los niños se acostaron, Simeón y Olga se sentaron en el sofá a ver una película. ¿No te arrepientes de haberte liado con un hombre divorciado con 2 hijos?, preguntó él. Ni un minuto. ¿Y tú te arrepientes de haberte casado con una mujer que no te ha dado hijos? No me los ha dado, pero los está criando. Eso es más importante. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Con qué? Con los niños. Quizás deberíamos haber dado más oportunidades a Valeria. Simeón reflexionó. No. Los niños no deben crecer pensando que se puede perdonar la traición. Que la familia es un lugar donde se puede mentir y engañar, y luego todo se olvida. ¿Y si se hubiera arrepentido de verdad? Solo se arrepintió cuando Igor la dejó. Antes estaba dispuesta a destruir la familia por él. Eso no es arrepentimiento, es cálculo. Olga asintió. Tienes razón. Los niños lo sienten. Por eso me aceptaron tan fácil. Sienten la sinceridad. Y la honestidad. Y también que los quieren. Eso es lo principal. En el dormitorio Arturo estaba tumbado pensando en lo que había pasado con su familia. Ya era suficientemente mayor para entender, mamá se había portado mal. Había elegido a un tío extraño en lugar de ellos y papá. Al principio se sintió triste y dolido. Luego apareció Olga y las cosas mejoraron. Olga no sustituyó a mamá, se convirtió en una nueva mamá, diferente, pero verdadera. Y aquella mamá, la primera, se quedó en algún lugar del pasado. La recordaba, pero ya no la echaba tanto de menos. En la cama de al lado roncaba María. Ella era aún pequeña cuando pasó todo, así que recordaba menos y se adaptó más rápido. Para ella Olga ya era la mamá verdadera y Valeria simplemente una tía con la que a veces se encuentran. Así pasaron otros 2 años. Los niños crecieron, se volvieron más independientes. Tenían una vida familiar normal, con alegrías y problemas, éxitos y fracasos, pero honesta y sincera. Valeria los veía cada vez menos.
La última vez había visto a los niños 6 meses atrás, en el cumpleaños de María. Trajo un regalo, se sentó una hora, habló de nada y se fue. Los niños fueron educados pero distantes. Vivían otra vida en la que no había lugar para ella. Intentó arreglar su vida personal, pero otra vez no salía nada serio. El trabajo era aburrido, pero estable. El piso, pequeño, pero suyo. Casi no le quedaban amigas, todas casadas, ocupadas con sus problemas. Estaba sola con su decisión y sus consecuencias. A veces pensaba, ¿y si entonces no hubiera ido a casa de Igor? Si le hubiera confesado todo a Simeón, hubiera pedido perdón, hubiera intentado salvar el matrimonio. Quizás él habría perdonado. Quizás podrían haber empezado de nuevo. O quizás no. Simeón era de esas personas para las que la confianza es la base de la relación. Destruirla es fácil, recuperarla prácticamente imposible. Había tomado una decisión basada en emociones, en el deseo de sentirse deseada y hermosa. No pensó en las consecuencias, en los niños, en que una familia se construye en años y se destruye en un día. Ahora vivía con esa decisión. Cada día, cada noche. Sola. Y su exmarido y sus hijos eran felices sin ella. Y esa era, probablemente, la verdad más dolorosa de todas.